El, siempre me llamó la atención una frase de Francisco de Miranda, que cuando llegó a Venezuela, cuando trajo la bandera, el primer acto de sublevación y una de las tentativas más importantes por lograr la libertad de su país, fue que él confesó y se dejó escrito que él vino a Venezuela por varias razones. Una de ellas era que le hacía falta la yaca, la yaquita y el chocolate. Entonces, bueno, eso fue Francisco de Miranda, pero el héroe máximo de Venezuela es Simón Bolívar. Y yo, la pregunta que les voy a hacer a ustedes, mucha gente nos enseñara en el colegio lo que era Simón Bolívar. Lo que nadie nos hablaba era de qué comía Simón Bolívar. Esa persona humana que usted puede ser Simón Bolívar. Siempre hay liberadores de un país y usted lo puede hacer. Entonces, ¿qué comían esas personas que generalmente son consideradas sagradas? Los suben en un caballo, en una plaza y le quitan su lado humano. Hablar de la comida es hablar del lado humano de Simón Bolívar. Simón Bolívar tenía varias costumbres. Una era que le gustaba mucho acercarse a las mesas cuando estaban servidas, y entonces si él veía algo que era inusual, él lo arreglaba, es decir, estaba arreglando los cubiertos, etc. Y las personas que estaban cerca de él, como Perú Lacroix, que escribió el Diario de Bucaramanga, decía que a Bolívar le gustaba mucho el agua fresca. No era que no le gustaba el vino, sí, se tomaba su copita de vino, pero generalmente era vino generoso. Los especialistas en vino hablan de enología, hablan de que el vino generoso es un vino dulce. Hay muchos vinos dulces famosos, el Cherry, por ejemplo, el Tokay, húngaro. Bueno, ahí venían algunos vinos generosos, dulces, alemanes o españoles venían a Venezuela y a él le gustaba, a él le gustaban esos vinos, se tomaba 2 o 3 copitas. Bolívar era muy sencillo en sus gustos de comida. Bolívar, por ejemplo, le encantaban la sopa y le encantaba sobre todo la carne asada. Bolívar se creó, diríamos, y sobre todo desarrolló esa afición gastronómica en las campañas, como en la campaña Admirable, donde la comida ordinaria de la tropa era la carne asada, que entre paréntesis, nosotros decimos hoy en Venezuela carne en vara, pero es un término casi colombiano, y lo que ordinariamente, cuando yo era niño por lo menos, lo que se decía era carne a la llanera o carne en asadón. Y bueno, era una vaca que se mataba y entonces la ponían, la ensartaban en, 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 en maderas, en varas de madera, y la ponían en torno a una fogata. Y así se hacía la carne. Bueno, Bolívar le encantaba la carne asada. Bolívar comía también, por ejemplo, le gustaba más que la carne la ensalada. Una cosa interesante porque desde que yo tengo conciencia de ser venezolano, los venezolanos somos más carnívoros y somos poco vegetarianos. Bueno, Bolívar le gustaba mucho el vegetal. Si ustedes ven las fotos de Simón Bolívar, no fotos porque no se habían hecho, las viñetas, los dibujos, las pinturas sobre Simón Bolívar, se dan cuenta de que Simón Bolívar, ustedes se imaginan a Simón Bolívar gordito, nunca. Esa barriga que ordinariamente tenemos contemporáneamente, la barriga no existía. Para Simón Bolívar era un hombre relativamente pequeño, unos 65, 66 de estatura, piernas cortas, pero Bolívar además era de rostro, diríamos, muy bien definido, con los pómulos salientes, y Bolívar no tenía barriga. Entonces, ¿y por qué no tenía barriga? Quizás porque Bolívar no tomaba cerveza, o porque Bolívar era muy mesurado en la comida y en la elección de los vinos que tomaba. Eh, Tomar Bolívar nunca, que yo sepa, tomó whisky, siempre tomaba vino. Ahora usted me dice, pero es que el whisky no existía. Claro que existía. El whisky fue introducido en Venezuela con la Legión Británica. La Legión Británica fue el ejército enviado por los ingleses para ayudar a la liberación de Venezuela en la batalla de Carabobo. Y ya ellos andaban con sus barriles de whisky, introduciendo el consumo habitual del whisky en Venezuela. Ahora, bueno, si a usted le gustó eso que yo dije, Simón Bolívar, y tiene algunas preguntas, podemos seguir hablando, no solamente de las aficiones gastronómicas de Simón Bolívar, sino también de los héroes de la patria,
O sea, es el concepto fundamental de patria, ¿no? A diferencia del país que no incluye el sentimiento profundo de ser venezolano. ¿Ya?